Parece que todo lo que alberga la Costa del Sol, ¿verdad? Es, bueno, pues costa, obviamente, mar, sol, ocio, todo destinado al turismo. Algunos lugares llenos de ostentosidad, algunos quizá, por algunas playas escondidas, llenas de salvajismo, pero lejos de lo que se observa a nivel turístico, lejos de la gastronomía, lejos del ocio, lejos de, bueno, pues todo lo que va buscando un visitante, precisamente en la Costa del Sol, hay una cara B que no se observa, hay algo que no se muestra. Evidentemente, cuando hablamos de un destino turístico como la Costa del Sol, y eso luego vamos a enlazarlo también, ¿por qué no?, con esta tierra, con el altiplano granadino y con pueblos quizá de alrededor, que albergan historias que conectan con un nexo intrínseco directamente, ¿no?, con algunos lugares precisamente, ¿no?, de la zona de Málaga. Bueno, pues vamos a decir que la Costa del Sol se muestra como un comercio, como un negocio y un escaparate visible, casi como cualquier lugar. Y como cualquier negocio, tiene una trastienda donde se protege, se custodia, se guarda quizá pues ese material más valioso, más exclusivo, para clientes que buscan algo diferente, algo distinto. La Costa del Sol quizá ofrece también esa trastienda, esa cara B. Y desde luego el misterio como tal, como término, que quizá para muchos nos suene como algo lejano, algo destinado a un grupo de gente rara, el misterio quizá destinado a un término también, ¿no?, o vinculado a un término que quizá a muchos os suene como algo irrisorio, al friki, al extraño, al raro, al rarito, al loco. Bueno, pues el misterio, y hoy vamos a averiguarlo, reside más cerca de lo que podemos imaginar en primera instancia. Puede estar, sí, en cualquier lugar cercano a nuestra posición, tras la puerta aparentemente tranquila de cualquier vecino, incluso en nuestro propio hogar, en nuestro propio pueblo, en nuestra propia provincia, en nuestra propia comunidad, en nuestro propio país y desde luego también en nuestro propio mundo, porque forma parte de las piezas que conforman al ser humano. Y la Costa del Sol no iba a ser diferente, no iba a ser distinta, no es de hecho distinta. Por eso quiero hablar de una serie de lugares y quizá algunos, bueno, pues les suenen a muchos de vosotros. Vamos a visitar una serie de ciudades, de poblaciones, y vamos a ver esa trastienda, vamos a abrir la puerta de la trastienda, vamos a entrar más allá del escaparate que muestra, pues principalmente lo que se quiere vender. Para ello otras cosas, y creo que son merecedoras de ser contadas y de luego también conocidas. Y vamos a empezar, no sé si a vosotros os suena un pequeño pueblo de casas blancas a las faldas de, vamos a decir, los pies de la Sierra de las Nieves, de calles angostas, empinadas, de casas pintadas con cal, el típico pueblo andaluz, sobre todo costero. Y hablamos de Ojén. No sé si vosotros conocéis el pueblo de Ojén. Es un pueblo que está ubicado a 15 minutos de la ciudad de Marbella. Esto seguro que lo conocéis. Ya os voy a hablar de Marbella. Yo vengo de allí, Bueno, pues en Ojén han pasado cosas. Un pueblo aparentemente tranquilo, donde sus buenos vecinos gozan de costumbres, yo diría que centenarias, que siguen cumpliendo con su tradición, con su buena vida, porque en un pueblo se vive bien. Hace calor, hay que decirlo. Lo cierto es que Ojén, un lugar tranquilo, donde aparentemente no ocurre nada, donde todo lo que sucede lo conocen todos los vecinos, han ocurrido cosas, y no han ocurrido cosas en un momento de la historia, sino han ocurrido cosas a lo largo de la historia. Hablamos de un lugar, insisto, que está a 15 minutos de la ciudad de Marbella, y sin embargo, la trastienda de este municipio, de esta población, es sumamente desconocida, más allá de las fronteras, ¿no?, que limitan sus, bueno, pues sus zonas. Vamos a situarnos en 1910. Luego vamos a viajar a la actualidad. Y en 1910 ocurrió algo. Y quizá ocurrió algo como ejemplo perfecto de otras historias que también suceden y sucedieron en otros lugares cercanos a esta población, también remotos a nuestro propio país. Porque hablamos que hay historias que son universales. Y vamos a poner varios ejemplos. Bien, pues lo que ocurrió en 1910 es curioso. Vamos a ponernos en situación. Imaginaos un personaje
Pedro Cortezo, que era su nombre, humilde, pastor, con oficio, se dedicaba a diario a pastorear las bestias, como se suele llamar, ¿no?, en este tipo de poblaciones. Y en una mañana, como cualquier otra, pastoreando sus animales por los mismos lugares de siempre, cercano a un arroyo donde siempre, bueno, pues se detenía para descansar, para que los animales bebiesen agua, llevaba una talega, supongo que sabéis a lo que me refiero, una especie de zurrón con un mendrugo de pan y un botijo de agua. Y él se para allí a descansar y a fumarse un cigarrillo. Detiene su camino en el oficio del pastoreo para tomarse un respiro. Hablamos de un hombre que está acostumbrado a la sierra, al campo, y desde luego con el conocimiento propio de una persona que se ha criado en la naturaleza. Hablamos de un auténtico sabio, porque este tipo de personajes son auténticos conocedores de su entorno, y el entorno en ocasiones enseña muchas más lecciones que una universidad. Esa es mi opinión. Y en este sentido, Pedro Cortezo, en su descanso, con todo su saber, con toda su experiencia, con su oído afinado en el entorno que lo vio crecer, no se percató de algo. Pedro estaba acostumbrado a escuchar cualquier sonido que no correspondiese a algo natural, y desde luego también cualquier sonido, ¿no?, podía identificarlo dentro de la zona, insisto, donde él pastoreaba, que la vio crecer, que al final era la montaña, ¿no?, que vio crecer. Y sin embargo no pudo atisbar, no pudo ser consciente de que había alguien acompañándole. Alguien estaba allí con Pedro Cortezo en 1910, en algún lugar. Yo he estado allí personalmente, y si queréis, os cuento qué es lo que ocurrió también, porque nos encontramos con otra historia, en algún lugar del pueblo de él. Pedro de repente observó, sin haber escuchado absolutamente nada, a un extraño forastero. Este foráneo vestía ropajes extraños. Era una persona como vosotros, como yo, quizá algo más alto de lo habitual, con el pelo largo, inmóvil, observando cómo Pedro Cortezo disfrutaba apoyado en una roca de su cigarrillo. Pedro Cortezo levantó la mirada y comenzó a, preguntarle que quién era. Y desde luego también hizo una pregunta muy curiosa: ¿por qué vistes con esas ropas tan extrañas? Eran ropajes no propios, desde luego, del lugar, y desde luego tampoco propios de la época. Pero no solo eso. Este visitante, este forastero, el micrófono no sé si se le está grabando la pila a esto. Este forastero comenzó a decirle que tenía un mensaje para él. Vengo a contarte algo, tienes que escucharme. Pedro Cortezo atentamente se acercó a él y le preguntó: ¿pero qué me quieres decir? Y él, en palabras de Pedro Cortezo, le dijo que sí, yo te voy a contar, yo voy a hablarte, pero tengo sed y tengo hambre. Pedro Cortezo, haciendo gala de la humildad que le caracterizaba, le ofreció ese mendrugo de pan que llevaba en su zurrón, y desde luego también puso en su mano un par de naranjas y el botijo de agua. Agradecido, este forastero comenzó a hablarle, pero comenzó a emitir extraños mensajes, a hablarle de cuestiones extrañas. ¿A qué me refiero? Comenzó a hablarle de estrellas, de planetas, que desde luego para Pedro Cortezo eran objetos cósmicos desconocidos. Imaginaos qué conocimiento, ¿no?, de la astronomía podría tener un cabrero, entiéndanme, y no lo digo en sentido peyorativo, de la astronomía, de distancias estelares. Bien, pues este personaje comenzó a hablar precisamente de eso, de cuánto se tarda en llegar de punto A en el cosmos al punto B. Incluso se atrevió a decir de dónde provenía. No era de este mundo. Ese extraño forastero aseguraba que venía de más allá de las estrellas.
Y el único objetivo era hablar con personas de la talla de Pedro Cortés. Luego quizá vamos a lanzar también algunas preguntas. ¿Por qué este tipo de encuentros con esos extraños visitantes se produce también solo o de forma mayoritaria con gente humilde, en zonas rurales? Es curioso, porque es un fenómeno universal. Bien, Pedro Cortés, a raíz de su primer encuentro con este visitante, comenzó a entablar una serie de contactos, de comunicaciones, precisamente más allá de ese primer encuentro, con el mismo personaje. Y a raíz de ese encuentro, Pedro Cortés seguía recibiendo mensajes, seguía recibiendo una serie de enseñanza a la que no estaba acostumbrado, con datos extraños que para él, desde luego, pues eran cuestiones sorpresivas, pero que tenía a buen entender y desde luego las anotaba, ¿no?, en la medida de lo posible y ajustándolo a la cultura de la época y al conocimiento que se tenía en esta pequeña población en 1910. Bien, Pedro Cortés comenzó a desarrollar una serie de habilidades. En el pueblo, a Pedro Cortés comenzaron a llamarle Pedro el Sabio. Y el Pedro el Sabio, hacía ilusión o hacía gala de una serie de facultades que comenzaron a nacer tras esos encuentros y tras esas comunicaciones. Prácticamente Pedro Cortés se transformó en un profeta en su pueblo. Comenzó a vaticinar acontecimientos venideros, cosas que iban a pasar en el pueblo, cosas que iban a pasar en pueblos aledaños alrededor de esta pequeña población. Habló de un gran incendio, un incendio que vería rodeado el pueblo de fuego y llama. Habló de que las montañas que rodeaban el pueblo de Ojén, que son bastante escarpadas, se verían escalonadas. Habló también del nacimiento, y esto fue desde luego muy polémico, de un niño en una calle muy concreta de la población de Ojén, que nacería con un diente. Y todo esto, poco a poco y a lo largo de los años, sucedía. Todo esto se iba cumpliendo. Y esto no es una leyenda de pueblo, esto acabó en prensa. En 1963 se publicó una nota de prensa en el Diario Sur, donde se comunicaba el fallecimiento de Pedro el Sabio, donde sus familiares, sus amigos, las personas más cercanas, de algún modo querían rendir homenaje a este personaje. Y Pedro el Sabio estuvo envuelto en una serie de polémicas, porque además de vaticinar acontecimientos venideros que iban a suceder y que sucedían a lo largo de los años, algunos, ojo, han ocurrido en la actualidad y fueron vaticinados en 1923. Solo la tecnología permitió algunas de las profecías, vamos a llamar así, que Pedro Cortés había vaticinado. Esas montañas escalonadas, pues eran algo imposible, desde luego en la época. En 1910 era imposible escalonar las montañas. Solo la tecnología ha permitido que existan estos bulldozers que ahora sí pueden transformar las montañas en terrenos cultivables. Bien, cuando Pedro Cortés comienza a hacer gala de su habilidad o de sus habilidades, la gente comienza a preguntar ¿de dónde proviene? Si este señor era un simple pastor, era el cabrero del pueblo, ¿cómo puede ser ahora una persona sabia, venerada, respetada y temida por los vecinos? Pedro Cortés se transformó en una suerte de objeto de culto y desde luego hubo una guerra de guerrillas entre Ojén y un pueblo cercano que se llamaba Coín. ¿Qué es lo que ocurría? Pedro Cortés traspasó, digamos, su propia frontera, la de su pueblo, y personas de toda la provincia de Málaga acudían a Ojén en busca de sanación, porque no solo se transformó en profeta, desarrolló una serie de habilidades curativas, y esto también es algo muy arquetípico dentro de los pueblos, en algunas regiones, Granada también tiene los suyos, y desarrolló sus propias
habilidades donde las personas de toda la provincia de Málaga acudían a Ojén en busca de ayuda, de sanación para sus males, para sus afecciones. De todo Málaga, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Estepona, Monta, Ojén, Coín. Y en Coín había una familia que de algún modo puso el objetivo, el punto de mira en Pedro Cortezo. Pedro Cortezo, cuando fallece, deja un mensaje. No lloréis, ahora parto con ellos. Lo dijo en su lecho de muerte y es uno de los últimos momentos en los que, vamos a decir así, se tenía localizado a Pedro Cortezo. Porque una vez falleció y una vez se enterró, en tan solo 3 días, los restos de Pedro Cortezo, Pedro el Sabio, desaparecieron del lugar de su enterramiento. Jamás se supo quién, de algún modo, desenterró el cuerpo de Pedro el Sabio y desde luego tampoco jamás se supo dónde fue o dónde fueron los restos de aquel pastor que en 1910 se encontró con un extraño forastero que comenzó a darle mensajes extraños, que le habló de estrellas, de planetas, que le habló de datos imposibles para un pastor de 1910 que vivía o residía en una pequeña población aislada en aquel entonces, o semi-aislada en aquel entonces, con un conocimiento muy justo, muy amplio desde luego, en su oficio, de la naturaleza, de la sierra, del campo, con una sabiduría desde luego infinita en cuanto a esas enseñanzas, pero desde luego una cultura muy justa a niveles de astronomía. Y este hombre comenzó a hablar de datos exactos que eran imposibles para la época, datos que incluso fueron descubiertos a posteriori, porque habló de nombres de cometas, de la trayectoria de un cometa concreto que no se descubrió hasta 1916, por lo cual incluso se adelantó a determinados acontecimientos astronómicos que desde luego me diréis vosotros, ¿no? Como un pastor, como un cabrero, y no lo digo, insisto, en el sentido peyorativo, de 1910, que reside en una pequeña población, es capaz, ¿no?, de tener estos datos. Esto conecta con otras historias. Yo llevo esa historia a través de la hemeroteca del Diario Sur, es un periódico provincial, Málaga, y de eso quiero conocer en profundidad esa historia. Y yo personalmente viajo, aquí ya cerca, porque al final yo soy de Marbella, al municipio de Ojén. Allí los tataranietos, o los nietos, o los bisnietos, personas ya muy mayores, que hablaban con sus abuelos, les hablaron de Pedro Cortezo, cómo su abuela había sido sanada por Pedro Cortezo. Había testigos herederos de la palabra que atestiguaban el poder de Pedro el Sabio tras aquel encuentro con el extraño forastero. Pero me encontré con algo sorpresivo, porque a veces las historias no vienen solas, encarzan perfectamente con otras crónicas que se posicionan mucho más cercanas a nuestra época. Y resulta que conocí a otro personaje, un escultor leonés que se afincó en Ojén en los años 90. Marino Amaya. Y Marino Amaya, siendo escultor en su profesión, tenía un pequeño taller en este pueblo. Era conocido por ser un personaje excéntrico, era conocido por ser un personaje raro y extraño, y desde luego quizá por ser una persona creativa. En ocasiones los creativos, ¿no?, se posicionan también como personas extrañas o excéntricas. Bueno, pues esta era la descripción: un hombre corpulento, una barba larga, solitario, amante de sus perros, y de eso luego también amante del arte, de la escultura. Una vez regresando a su casa, a su finca, en 1996, observa, se baja de su coche, 10 de la noche, y los perros comienzan a ladrar como locos. Él trata de otear a su alrededor si algo extraño, quizá algún jabalí, alguna alimaña, una jineta, quizá alguien que se aproxima. Bueno, las
las explicaciones podrían ser mucho más comunes, ¿no?, de lo que podría haber esperado. Pero desde luego la respuesta a su inquietud y el motivo de ese nerviosismo transmitido a los animales que ladraban o avisaban de que algo se aproximaba, no venía de su alrededor, venía de las alturas. Porque una luz comenzó a descender del cielo, una luz pequeña que comenzó a cobrar fuerza poco a poco mientras se aproximaba a la ubicación de Marino Amaya. 1996, junio de 1996, 9 de junio de 1996. Y esa luz que descendía del cielo y crecía en potencia y en luminosidad, comenzó a frenar la velocidad de su descenso conforme se aproximaba a la estampa inmóvil, quieta, asustada y desde luego también sorprendida de Marino Amaya. La luz comenzó a transformarse en algo tenue. La luminosidad comenzó a descender y ya a pocos metros de la posición de Marino Amaya pudo identificar la figura. Él habló de una suerte de niño, pero un niño extraño, porque evidentemente hablamos de un niño, o él hablaba de un niño, haciendo referencia a su metro 10 de altura. Pero desde luego la figura que Marino Amaya describió, la figura que Marino Amaya vio en 1996 en su finca en Ojén, no correspondía a la de un niño. Hablaba de un extraño personaje, 1,5 metros de altura, los brazos alargados, las manos les llegaban a las rodillas, unas rodillas que pertenecían a unas piernas no propias del ser humano, mucho más recortadas, rectas, y en su cara, en su rostro, solamente se observaban 2 grandes circunferencias, ojos enormes que miraban de forma fija a Marino Amaya y que desde luego transmitían un mensaje que va más allá de la palabra. En ocasiones pocas palabras bastan para saber que nos encontramos frente a algo que desde luego choca con nuestra lógica. Y Marino Amaya desde luego se quedó inmóvil. Los perros comenzaron a, tranquilizarse de repente. El silencio fue absoluto. Ni el viento describía que escuchaba a Marino Amaya. Comenzó a escuchar una voz. Y resulta curioso, como siendo distinta la figura de este personaje que descendió de los cielos en 1996 en el pueblo de Ojén, transmitiese exactamente, siendo diferente, el mismo mensaje que ese extraño forastero que se presentó ante Pedro Cortezo en 1910. El mensaje era exactamente el mismo, porque había una serie de mensajes compartidos. Hay que cuidar el planeta, hay que cuidar y proteger la naturaleza, el ser humano tiene que mejorar. Esos 3 mensajes se entremezclaban con, de nuevo, cuestiones astronómicas. Y de nuevo, los datos, la información referente a la astronomía, a distancias estelares, a planetas ubicados o desconocidos en el mapa cósmico que nos rodea, y que desde luego para Pedro Cortezo eran tan desconocidos como para Marino Amaya en 1996. Tal fue el impacto que generó en Marino Amaya, que Marino Amaya realizó una escultura de ese extraño visitante y la donó al pueblo de Ojén. Esta escultura fue posicionada en uno de los miradores que rodean a esta población. Y desde luego a los vecinos hacía poca gracia tener ese ser, ¿no?, mirando al pueblo. Yo he podido observar, estar al lado de esa escultura, a tamaño real, 1,10 metros. Y os puedo asegurar que era una escultura que puede ser cualquier cosa menos algo humano. Quizá la imaginación y la mente creativa de Marino Amaya
hizo de las suyas, quién sabe, para muchos sí. Pero qué extraña casualidad, qué extraña coincidencia. Esa conexión con los mismos mensajes, con una visita de un extraño personaje y desde luego con informaciones imposibles para la mente de los comunes. Esa escultura, como dato curioso, incomodaba al pueblo, fue robada en 3 ocasiones. Una de ellas ataron una suerte de cadenas o cuerdas a un vehículo de gran potencia y se lo llevaron, porque no se arrastraba. Tal que así que el ayuntamiento lo que hizo fue retirarla y la tiene almacenada, más que nada porque no la quieren perder, pero no está ubicada en el pueblo. O sea, está en el pueblo, pero no está puesta, no expuesta. Historias que vienen del cielo, a 15 minutos de Marbella. Historias que no se cuentan al visitante que decide veranear o pasar unos días en la Costa del Sol. Historias que suceden también en Granada, historias que suceden también en el Altiplano. Luego conectamos, si queréis. Y quizá por seguir esta ruta, este viaje a través de la palabra, y por proximidad, y si os apetece, vamos a viajar a Marbella. Marbella hace menos calor que aquí. Algo bueno tenemos que tener. No tenemos lago artificial. Pero bueno, hace fresquito. Y lo que también tenemos son historias. Historias que no se cuentan. Lejos de los idas o las idas y venidas políticas, lejos de cualquier historia nacida en el Ayuntamiento de Marbella, en el cual trabajo, lejos de la fama o la ostentosidad que parece transitar en sus calles, que no es tanto. Perdón. Pues también hay historias que no se cuentan. Y en Marbella hay muchas historias que no se cuentan. Historias que quizá también conectan de forma intrínseca con ese término maldito estigmatizado y que desde luego poco a poco también se va limpiando, ¿no? Como es el misterio. Os voy a hablar de un lugar quizá desconocido para el visitante. Porque claro, cuando uno va a Marbella va buscando playa, va buscando buenos restaurantes, va buscando ocio, quizá alguno encontrarse con algún famoso. Pero desde luego no va buscando esto. Y lo que a mí me gustaría, desde luego, es que alguno de vosotros, con solo uno ya me he informado, decida visitar uno de los solos puntos que vamos a tratar en esta charla para conocerlo de forma cercana. Porque también las historias se enseñan, nos construyen, son capaces de modificar nuestro aprendizaje, incluso también en ocasiones nuestra cultura. En Marbella hay un par de lugares que me gustaría comentaros que pasan desapercibidos al visitante, porque se esconden en esa trastienda, ¿no?, de lo oculto por el escaparate visible. Cortijo Miraflores. Claro, cuando hablamos de un cortijo Miraflores, o un cortijo, ¿no?, mejor dicho, se nos viene a la mente un cortijo, bueno, pues un edificio antiguo, propio de una población rural. Lo fue en su momento y desde luego el cortijo Miraflores no tiene nada que ver con esto. Forma parte del patrimonio municipal, a día de hoy conserva un museo de sus antiguas funciones, conserva el archivo municipal, donde funcionarios del ayuntamiento, bueno, pues realizan su labor, ¿no?, en el archivo. Tiene varias salas de lectura, tiene varias salas de conferencias y de eventos. Y tiene una historia. Y es una historia muy curiosa, porque compañeros del Ayuntamiento de Marbella fueron testigos directos de todo lo que se lleva contando alrededor de este edificio a lo largo del tiempo. Hemos hablado de encuentros con, vamos a llamarlos seres, si me lo permitís, que se escapan a nuestra comprensión, no propios de nuestra naturaleza. Y quizá vamos a hablar de encuentros aquí, en este lugar, en Marbella, en el Cortijo Miraflores, con seres no propios de nuestra naturaleza, pero que desde luego provienen de otro lugar, o de otro presunto lugar. Y ahora no vamos a mirar las estrellas. Quizá esta historia está enlazada de forma directa
con el sentido de las conferencias, de estas charlas, de estas jornadas que han querido preparar los compañeros y amigos del grupo IMO. Aquí ocurre algo. Hay un personaje que es famoso dentro de este edificio. Y cuando hablo de famoso es por la gente que trabaja allí. Son funcionarios, todos. Una niña de 14 años, 12 años, 15 años. Esa es la oscilación que, según se describe, por la estampa que se presenta o que se presenta ante muchas personas que atestiguan haberla visto. Una niña de unos 14 años ataviada con un vestido blanco, añejo, antiguo, no propio tampoco, ¿no?, de este tiempo. Una niña que pregunta dónde están sus padres. Una niña que pide que alguien juegue con ella. Ocurrió algo, os puedo asegurar, quizá en un contexto muy polémico, en una época muy polémica dentro de la ciudad de Marbella, ¿no? ¿Cuánto teníamos a Jesús Cristo en cárcel? Y esto no tiene nada que ver. Estoy seguro que en el ayuntamiento hay muchos más fantasmas y son reales, de carne y hueso. Algunos no. Y resulta que durante una conferencia, una charla de un biólogo, de un químico, biólogo de Madrid, que se ofrecían en este lugar sobre el control de plagas. Y en un descanso, este señor, hombre de ciencia, desde luego no hablamos de alguien no exento de conocimiento, hombre sabio de lo suyo, y desde luego firme en el conocimiento en el que se ha cultivado, que no es otro que la propia ciencia, y en ocasiones la parapsicología va de la mano con la ciencia, aunque algunos quieran mirar para otro lado. Bueno, pues este señor, en uno de los descansos, salió a fumar un cigarrillo al exterior. Dicen que fumar mata. Aquí vamos a ver un ejemplo. Pero bien, este señor sale a fumar un cigarrillo y a la hora de entrar, de regresar, ve una niña. Ve una niña llorar, sola, en los pasillos del Cortijo Miraflores. Es un lugar precioso. Desde luego recomiendo su visita. Y en ese lugar precioso, donde se recomienda la visita, en uno de los pasillos, esta niña, bueno, pues inmóvil, llorando solamente, cubriéndose la cara. A él le pareció extraño. No la había visto antes. En la conferencia no había mucha gente. Esta niña se ha debido perder, ha entrado, no la ha visto entrar porque yo estaba en la puerta fumando un cigarrillo. Todos estos planteamientos fueron realizados por este señor. Él le preguntó: oye, niña, ¿qué te pasa? ¿Te has perdido? ¿Tu padre? ¿Dónde están? La niña no respondía. Él, en un intento de ayuda, pobrecito mío, extendió la mano y vio que la niña no era corpórea. No pudo tocarla. Esa niña que veía de forma física y real, prácticamente pudo ser traspasada por su mano. Este señor, desde luego, entra en shock de inmediato. Y en sofá, cae al suelo. Fumar mata. Si no hubiese salido a fumarse el cigarrillo, quizás hubiese ahorrado este encuentro. Pero lo tuvo. Desde luego, el impacto que recibió fue monumental. Tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia. Se tuvo que llamar a una ambulancia. Y mientras esa ambulancia era avisada y llegaba, en ese transcurso, un compañero del Ayuntamiento de Marbella, al que conozco, y al que pudimos entrevistar a posterior cuando realizamos el reportaje para Cuarto Milenio, fue a socorrer a este señor que estaba tumbado. Él no vio a la niña en ese instante. Se acerca al señor. Él no estaba en las conferencias, estaba trabajando en el Cortijo Miraflores. Trata de ayudarle, se agacha, incorpora la cabeza. Y justo en el momento que está arrodillado frente al cuerpo que no responde de este científico, observa una niña. Una niña que corre. Una niña que corre y que atraviesa el pasillo, incluyendo
el cuerpo tumbado en el suelo y su propio cuerpo. En ese momento se transforma la situación en una suerte de caos. Los servicios de emergencia llegaron, el científico recobró un poco la conciencia, no terminó la charla, no quería entrar, dijo que no volvería a pisar ese lugar. Esa charla por la que había cobrado se quedó a medias. Y desde luego esta historia se sumaba así a la cartera de crónicas extrañas que se posicionan frente a este lugar. Nosotros hicimos un reportaje. Bien, la niña está haciendo. A posterior nosotros hicimos un reportaje con Miraflores, varias experimentaciones, y recopilamos el equipo del programa de comunicación, varias historias y varias crónicas. Pues mira, esto me está diciendo. Pues Ramón, ayúdanos. Desciende de los cielos. ¿Dónde? Dentro. Desaparezco. Vale, bien. Cosas del directo. Bueno, pues a posterior nosotros hicimos un reportaje en el lugar de los hechos, donde nos llega esta historia, donde nos llega esta crónica. Recopilamos más testimonios y todos iban describiendo la misma figura. Y cuando una figura es descrita de forma masiva por personas que ni se conocen entre sí, personas que no conocen de forma previa esta historia, quizá hay que dotar de cierta veracidad. Algo ocurre y no podemos dar una explicación. Yo no voy a decir que es un fantasma, no puedo decirlo, pero sí puedo decir que el Cortijo Miraflores es un lugar marcado, que pese a las numerosas visitas que se reciben a diario, bueno, pues se transforma en un lugar que de algún modo esconde, ¿no?, esta intrahistoria, su propia trastienda. Ojo, porque esta línea del Cortijo de algún modo es conocida por los propios trabajadores, que al abrir las instalaciones les dan los buenos días, que cuando cierran las instalaciones le dicen hasta mañana, porque dentro del propio edificio, en la zona donde compañeros del Ayuntamiento de Marbella realizan su labor a diario, ocurren cosas, objetos que se dejan en una mesa y que aparecen en otra, papeles que desaparecen y que vuelven a aparecer días después donde estaban sin que nadie los haya tocado, archivos que se traspapelan, y todas estas cuestiones arquetípicas, ¿no?, que suelen ocurrir donde un fenómeno de este tipo parece suceder o se cuenta por varios testigos que cuentan exactamente el mismo guión, exactamente la misma historia. A pocos metros del Cortijo Miraflores hay un lugar también marcado. Yo soy de la opinión que defiende, y creo que ayer durante una cena realicé este comentario, el misterio es ese término que a nosotros nos suena de algún modo algo ligado a los raros, y desde luego también, ¿no?, para muchos será para los frikis o algo, bueno, simplemente entretenimiento, para meter miedo. El misterio tiene un potencial sociológico que es innegable. Tiene la capacidad de modificar la conducta del ser humano. Tiene la capacidad de doblegar el comportamiento de personas, de los vecinos de un pueblo, de una ciudad, de una provincia, de una comunidad autónoma, incluso de un país. El misterio, lo extraño, donde golpea, cuándo golpea y según en qué momento, tiene un potencial inmenso a nivel sociológico, sea lo que sea. No vamos a cuestionar, para quien quiera creer o no creer, el origen o la naturaleza de un determinado fenómeno. ¿Quién fue el visitante de 1910 que apareció en los bosques que rodean el pueblo de Ojén?
¿Quién fue el visitante que descendió del cielo en 1996 en el mismo municipio, exactamente con los mismos mensajes? ¿De dónde procede la naturaleza de esa niña que parece deambular por los pasillos del Cortijo Miraflores? Nosotros no podemos ofrecer respuesta. Lo que sí podemos decir es que ese fenómeno, sea lo que sea, que cada uno piense o crea lo que quiera creer, porque está, desde luego, en su legítimo derecho, tiene el potencial incuestionable de modificar conductas, de enseñarnos algo, incluso de traspasar la frontera del tiempo y arraigarse como una costumbre que en ocasiones se desconoce el origen. Y tenemos muchas fiestas o festividades en nuestro país que hacen gala precisamente de esto. La Noche de los Santos, Halloween, para los más jóvenes, proviene de este tipo de crónicas. Y a través de las tradiciones que a lo largo del tiempo han perdurado y que han evolucionado, en ocasiones también se esconden estas pequeñas trastiendas que esconden el origen primigenio tras un término misterio que es desconocido para la población que solo ve una festividad. Esto quizá enlaza perfectamente y de forma directa con el lugar del que quiero hablaros. A pocos metros del Cortijo Miraflores, también en Marbella, existe un callejón muy estrecho, largo, oscuro, sombrío, emplazado en pleno corazón de la ciudad de Marbella, en el casco antiguo. Un callejón que transmite algo, transmite cosas, incluso para las personas que lo cruzan, desconociendo la historia que albergan sus paredes. Este callejón se llama la calle Viento. En todos estos lugares podéis buscarlos en internet. Y en la calle Viento comenzaron a suceder cosas en la década de los 70, 80, cosas que de algún modo acentuaban lo que ya se venía contando de este lugar. Se decía de la calle Viento que era el lugar donde habitaban los martinicos. No sé si conocéis a qué se le llamaban los martinicos. En Marbella se hablaba de espantos, pequeños duendecillos que habitaban en las partes huecas, digamos, de los tejados de las casas antiguas, con dientes afilados. Y desde luego que no hacían otra cosa que molestar. No eran peligrosos, pero hacían de las suyas. Hay quienes hablan de los lugares, de su callejo, como por ejemplo, este lugar está enduendado. Bien, haciendo alusión a este viejo ser propio de las antiguas costumbres o creencias de la vieja España. Bueno, pues este lugar, habitado presuntamente por los martinicos, es también lugar habitado por otro tipo de seres. Es un lugar donde las personas, ya hace varias décadas, atestiguaban haber observado la silueta sombría de algo, una persona no identificable. No se puede saber si es hombre o mujer, porque tan solo es una sombra que en ocasiones se posiciona justo en el centro del callejón, inmóvil, en mitad de la noche, en plena quietud, sin hacer ningún tipo de movimiento. Yo creo que eso asusta más, que si se puede andar. Y lo cierto es que este encuentro es muy popular entre los antiguos vecinos de la ciudad de Marbella. En este lugar, en 1993, llegó a, vamos a decir así, transformarse en el escenario de una lluvia de piedras, algo que ya se repitió en la historia, donde las piedras parecían caer del cielo. También ocurrió en otro lugar de Málaga, en Alcazaba. Ahora hablaremos de ello. Cuando uno se pone a investigar, cuando le llegan estas historias, cuando le llegan estas crónicas, ojo que están en prensa, que en muchas ocasiones fueron titulares en otros tiempos, donde la prensa miraba a estos fenómenos y lo hacía con la intención de contarlo. Cuando uno acude y trata de acceder a esa trastienda que os comentaba al principio, descubre que ese lugar está lleno de energía y desde luego no puede ser de otro modo. En el callejón Viento hay dos ubicaciones clave: el antiguo convento de la Santísima Trinidad y lo que a día de hoy se conoce como el Hospital Bazán. El Hospital Bazán, que es
patrimonio municipal, nuevamente hablamos de un edificio municipal, a día de hoy alberga el Museo Nacional del Grabado Español. Y este convento de la Santísima Trinidad esconde la triste y oscura historia, pues yo creo que de todos los conventos de la época. Justamente en el callejón Viento se situaba una gran pila. Hablamos de un callejón muy estrecho, alargado, oscuro. En la noche, el Etme, incluso a día de hoy iluminado por farolas, sigue siendo un lugar oscuro. Y allí en ese callejón, en esa calle, había una trampilla antiguamente, cuando el convento estaba en actividad. Y era una trampilla, era una compuerta, imagínense, un hueco en la pared, donde hay una especie de plancha circular, que se le daba la vuelta. Tú podías poner aquí algo encima de la mesa y ahora os diré lo que ponían. Dar la vuelta y simplemente volvía a taparse y volvía a salir otra plancha para poner algo, que daban la vuelta y ya no estaba. Eso estaba destinado a una cosa, muchos de vosotros ya lo sabréis. Muchas mujeres que habían sido madres, que no querían ser madres, acudían allí en mitad de la noche, ocultas, en completo anonimato, para dejar el bebé en la trampilla, dar la vuelta, y las monjas al otro lado se hacían con él. Os puedo asegurar que los estudios a los que he podido acceder de primera mano de las prospecciones arqueológicas que se han realizado en el convento de la Santísima Trinidad, los datos son escalofriantes, y eso sí que da miedo. No os hacéis una idea de los numerosos restos de bebé que se encontraron en los subsuelos del convento de la Santísima Trinidad. No os hacéis una idea. Esto no es algo propio de este lugar en la ciudad de Marbella. Es algo propio, lamentablemente, de la época y de la actividad de estos conventos, que yo no voy a estigmatizar y desde luego no voy a cuestionar. Cada uno tendrá su fe, sus creencias, hay que marcarlo también en la época, pero que al final los datos, la información y los restos son los que son. ¿Qué ocurre con este edificio del que se habla, el Hospital Bazán? Para compañía, próximo. Bien, en este lugar, donde también se cuentan historias, donde dos limpiadoras salieron despavoridas haciendo su servicio de limpieza y pidieron un traslado en el Ayuntamiento de Marbella para no volver a limpiar esas instalaciones, se negaban a trabajar en esas instalaciones, donde 4 policías que custodiaban unas obras que no permitían cerrar la puerta en la noche y durante 3 noches tuvieron que custodiar el Museo del Grabado. Y estos 4 policías, la primera noche lo hicieron dentro, en pleno invierno, las 2 noches consecutivas siguientes custodiaron el museo en la calle. No se atrevían a entrar. Y este lugar lleno de fenómenos también es un lugar lleno de restos encontrados en obras, en modificaciones de la estructura del propio edificio. Allí se encontró los restos de una mujer con su bebé emparedada, justo en el lugar donde a día de hoy podemos visitar y disfrutar del arte, porque evidentemente el edificio alberga un museo. Pero esta cosa no se cuenta, pero esta historia no se pone en los carteles, no se muestra al visitante. Es curioso porque esto también sucede en otras ubicaciones. Mismamente en la ciudad de Marbella hay un lugar que se llama la Plaza Santo Cristo, un lugar céntrico en el casco antiguo. Bueno, yo de pequeño corría por esas calles, me dedicaba a tocar a la puerta a los vecinos y se salía corriendo, hacía esas cosas. Claro, sin saber que había una puerta a la que tocaba y nunca se abría. La número 2 de la Plaza Santo Cristo. A día de hoy, la número 6, porque cambiaron la numeración. Conforme fui creciendo, descubrí que era un lugar al que, bueno, de algún modo la gente le tenía puesta la cruz.
Se podría decir que es un lugar maldito. Negocio que se ha puesto en este edificio, negocio que ha tardado poco en echar el cerrojo. Con el tiempo descubrí, gracias a unos archivos y a Andrés García Baena, uno de los principales cronistas de la ciudad, que aquel lugar, en la antigüedad, hace unas décadas, lo llamaban la Casa de la Bruja. ¿Por qué? ¿Qué encontraron allí? En una de las remodelaciones del edificio encontraron los restos de una mujer emparedada, con cañas en cada uno de los dedos, separando la uña de la carne. Esa mujer fue torturada. Y esa mujer fue torturada y los vecinos llamaban a ese lugar la Casa de la Bruja o la Casa de la Inquisición. Claro, ¡oh! La Inquisición española. Hay que dar un dato. Y quizá esto haya que lo sepa. La Inquisición española no torturaba con sangre. Se consideraba impuro. Ojo, la Inquisición española. La francesa era otra cosa. La que teníamos en España consideraba que la tortura con sangre era un acto impuro. Y torturaba. Pero jamás con derramamiento de sangre. Por lo cual, ¿esa mujer fue acusada de bruja? Sí. ¿Fue ajusticiada? Sí. ¿Por la Inquisición? No. Fue un ajusticiamiento popular. Fueron los propios vecinos quienes, entiéndame, dieron caza a la bruja, lamentablemente, a saber, la pobre mujer. La torturaron hasta la muerte y la emparedaron en la número 2 de la Plaza Santo Cristo. Vaya lugar. Son historias que no se cuentan de una ciudad aparentemente expuesta al visitante, que esconde esta trastienda. ¿Pero es el único lugar que esconde algo al visitante? Desde luego no. Vamos a cambiar de ubicación, si os parece, porque de Marbella hay mucho que contar. También leyendas de lujo, historias de lujo. ¿Saben ustedes, antes de cambiar de municipio, Marbella tiene algo bueno, ¿no? ¿Qué voy a decir? Mi ciudad. Marbella tiene algo bueno. Tiene costa, tiene mar y tiene montaña. Es un paraíso para quien quiera disfrutar de la naturaleza. Y tenemos una serie de montañas en la sierra compuesta por varios picos: la Concha, la Estonar, el Salto del Lobo y la Cruz de Juanar. Y hay una historia en la Cruz de Juanar, quizá una historia de luz. Se cuenta, se dice que lo que se posiciona en la cima, en la cumbre de la Cruz de Juanar, bueno, desciende o proviene de una obra milagrosa. Hay una cruz de hierro de gran tamaño que de algún modo su origen es incierto. Nadie sabe quién la puso ni cómo llegó ahí. Pero hay una historia que hace referencia precisamente a esta cruz. 5 pescadores en una noche de tormenta vieron su vida peligrar. El barco a la deriva, destrozado por las olas y el viento, a punto de volcar. Estos 5 pescadores se encomendaron a Dios y dijeron: oye, si nos sacas de esta, prometemos subir una cruz de gran peso y tamaño a la primera cima de la montaña que veamos. Y estos 5 pescadores sobrevivieron a la noche, y cuando las nubes fueron disipándose, la primera montaña que vieron fue la conocida a día de hoy Cruz de Juanar. Estas historias, estas leyendas, son muy propias de los pueblos y desde luego hay que contarla y realzarla, poniéndola en el escaparate visible al visitante. Pienso que forma parte de la cultura del lugar. Y como historia de luz, para poner un broche de la ciudad de Marbella, podríamos seguir hablando de Marbella, pero yo creo que es mejor cambiar de ubicación, porque al final vamos a hablar de la Costa del Sol.
vamos a irnos a otro lugar, cercano. Muchos de vosotros conoceréis el municipio de Mijas, que está, bueno, pues muy cercano a Fuengirola, a Benalmádena. Hay un lugar que es el repetidor de Mijas, por la carretera lo que se puede observar, un lugar alto, con muchas antenas, con muchas luces, bueno, que conecta de forma directa. Lo voy a contar y esto yo en la radio todavía no lo he contado, y es un reportaje que tengo pendiente, que quiero publicar en la revista Año Cero, incluso para Cuarto Milenio, porque los documentos están. Esta historia me llega a través de un periodista de Granada, del periódico Ideal. ¿Sabéis que el primer ovni documentado, el primer objeto volador no identificado, documentado en papel, se observó en el altiplano granadino? Y conectando la Sierra de Baza con la Sierra del Torcal en Antequera, en el último punto fue observado en este repetidor ubicado en Mijas. La historia de los no identificados, que volveremos a retomar porque hay una historia también en un pueblo de Málaga, que más adelante, si os apetece, os contaré, que conecta también de forma muy directa con otra ubicación que ya hemos visitado, con Ojén. Vuelve a pasar. Bueno, pues ese encuentro con lo imposible. Bien, pasando de Mijas, vamos a seguir nuestro camino, vamos a llegar a Málaga. Málaga, todo el mundo conoce Málaga. Jesús. De nada. Málaga, desde luego, tiene muchas cosas que ofrecer. Para mí, lo que más me gusta. Bueno, me gusta la cerveza. Y todo el mundo conoce los aspectos de Málaga. Quien no lo conozca, desde luego, ya podemos irnos. Apaga y vámonos. Málaga tiene muchas cosas que ofrecer al visitante. Málaga aparentemente es una ciudad abierta a lo que es, obviamente, ¿no? Que expone todo su potencial para que las personas que aquí residen o la visitan disfruten de sus infinitas cualidades. Pero también Málaga esconde su propia trastienda. De nuevo la cara B, de nuevo el comercio con su escaparate y una trastienda donde se esconden los objetos más exclusivos, extraños, raros o valiosos. Bien, Málaga tiene una cosa que compite de forma directa para mí, gana, por supuesto, que la Alcazaba, no tiene nada que ver con la Alhambra, no estoy de broma, pero en la Alcazaba de Málaga hay una serie de historias, ojo, la Alhambra también, pero en la Alcazaba de Málaga hay una serie de historias muy curiosas. Lejos de su historia y de su importancia histórica, porque la tiene, fue el último reducto musulmán. La Alcazaba de Málaga era infranqueable, era imposible de ser atravesada. ¿Sabéis cómo conquistaron la Alcazaba? Creo que no lo sabéis, te lo voy a contar rapidito, no tiene nada que ver con lo extraño, pero a mí personalmente me parece muy curioso, ¿no? Como los cristianos ahí no podían entrar, era imposible. Eso era un matadero. No había forma de romper sus muros, sus puertas, de atravesarlo. Dijeron, vamos a ver, esta gente tiene ahí los alimentos, son limitados. Vamos a ir conquistando pueblos y en vez de asesinar, los metemos en la Alcazaba, que le abran las puertas a los suyos. Llenaron la Alcazaba de toda la gente, de todos los pueblos conquistados. Los alimentos se agotaron rápidamente. Y tenían dos opciones, o rendirse o morir de hambre. Entonces se rindieron, salieron. Ellos y los 300 esclavos que tenían en sus mazmorras. A día de hoy, como dato curioso, las cadenas que están en los jardines de la Catedral de Málaga, preciosas, son las mismas cadenas que mantenían presos a los 300 esclavos cristianos de la Alcazaba de Málaga. Exactamente las mismas. Otro dato perteneciente a la trastienda. Y quizás esto no tiene nada que ver con lo extraño, pero vamos a acceder, si os parece bien, a la Alcazaba de Málaga. Tiene su propio fantasma,
tiene su propia figura errante que atormenta a visitantes. Han habido casos, y sobre todo a trabajadores que por miedo a los vivos, a sus superiores, mantienen un silencio sepulcral absoluto, rechazan cualquier testimonio ante una grabadora, ante un libreto, ante una cámara, no quieren. Pero en esa trastienda se abren y son capaces de contar su propio acontecimiento personal extraño, su encuentro con lo imposible. En la zona de la Alcazaba hay un lugar cerrado al público. Tuve la fortuna de poder acceder durante la elaboración de un reportaje que se llama Pueblo Antiguo. El Pueblo Antiguo es el lugar céntrico donde el comercio activo en la antigüedad, cuando aquello era reino árabe, compuesto por diferentes edificaciones que ofrecían o residencia a los antiguos pobladores o comercios. Y ese pueblo, dentro de la propia Alcazaba, a día de hoy cerrado al público, quizás se posiciona como el centro neurálgico para los fenómenos extraños. Y de nuevo se repiten los fenómenos. Hablábamos hace unos minutos de la calle Viento, en Marbella, donde hubo una lluvia de piedras. Bien, es que resulta que en Alcazaba, en esta zona llamada el Pueblo Antiguo, han sucedido documentadas con heridos que tuvieron que ser atendidos. Esas lluvias de piedra. Encima de la Alcazaba no hay nada. Está en alto. No hay nada. ¿De dónde llueven piedras? Este fenómeno no solo ocurre en la Costa del Sol. Este fenómeno es un fenómeno universal. Cuando hablo de un fenómeno universal, hablo de un fenómeno que no entiende de lugares y no entiende de tiempos. Ha sucedido en pueblos, aldeas, ciudades, de todo, absolutamente todo el mundo. No entiende de ubicaciones, de tiempos, de regiones, de países. Un fenómeno universal. Quizá un fenómeno humano, pero universal. Y todo esto del misterio también tiene que tener a lo mejor algún componente humano. Nos acompaña, insisto, y modifica nuestra conducta. Estos fenómenos que suceden en el pueblo antiguo, en Alcazaba, también hablan precisamente de ese encuentro con esa figura errante, sombría, que ha atormentado muchas noches de vigilancia, concretamente a 3 personas que pude entrevistar de forma personal, vigilantes, contratados por el propio ayuntamiento, personal laboral del ayuntamiento. Uno de ellos pidió traslado y a día de hoy está trabajando en el Palacio de la Aduana, que es el Museo de Historia, Arqueología y Arte de la ciudad de Málaga. No quiere trabajar en Alcazaba. No quiere trabajar en Alcazaba. Si hablamos de fenómenos extraños, en Málaga hay que hablar de una historia, porque a mí personalmente me resulta extraña. Cuando hablamos de esta charla, que le ponemos este nombre, más allá del mar, tenemos que precisamente viajar al mar, porque hay una historia triste y os puedo asegurar que incluso más oscura de todas las que hasta el momento hemos contado. Hay una historia triste y muy real, créanme, que a día de hoy sigue viva, y vais a entender por qué, y también oculta en esa trastienda. Lo que ocurre es que en esta ocasión está en la trastienda, bajo mi punto de vista, con aún más oscuras intenciones. Vais a entender por qué. Os voy a hablar de la historia de un submarino. Un submarino que operaba en la Guerra Civil Española. El submarino C3. Este submarino salió del puerto de Cartagena en plena Guerra Civil, averiado de un motor. Para resumir, os contaré que los submarinos cuentan con 2 motores. Un motor diésel para navegar en superficie, un motor eléctrico, son silenciosos, obviamente, para navegar en profundidad. Este submarino tenía el motor eléctrico averiado y fue mandado a la guerra. Obviamente, sus 36 tripulantes
prácticamente estaban vendidos, porque un submarino que no se puede sumergir no sirve. La misión del submarino C3 y su tripulación no era otra que proteger la costa de Málaga, el último o uno de los últimos reductos del ejército republicano. Sabéis que Franco, en la época de la guerra, bueno, pues obviamente contaba con apoyo. Uno de ellos era Hitler. Bueno, pues Hitler cedió 8 submarinos de categoría U2 al ejército franquista, y ya cuando se marchaba uno de estos U2, que ya volvía, los U2 eran experimentos alemanes que cedieron a la guerra para ponerlos a prueba, a ver si estos submarinos son capaces de matar. No mataban. Eran submarinos malos, pedidos de AliExpress, se podría decir. Pero en este caso, claro, lo tenían a tiro. Cuando iban a salir por el estrecho, destinados a salir por el estrecho, se encontraron con el submarino C3 en las costas de Málaga. Un submarino que no tenía la capacidad de sumergirse. Estaban indefensos. Ellos, desde luego, en profundidad. Si no le daban, bueno, pues apague vámonos. Dispararon, no tenían orden de disparar, no era su objetivo, pero les lanzaron un torpedo. En ese momento había 2 personas en superficie con las botellas cerradas, el cocinero y el ayudante de cocina, que estaban volcando los restos de la comida que había sobrado, que estaban tirando por la borda. El torpedo alemán golpea el fuselaje del submarino, pero no lo parte, porque el submarino alemán, el U2, pues se ve que era más malo de lo que pensaba. Simplemente golpea el rotor de cola, la línea de flotación se vuelve inestable, las 2 personas, los 2 tripulantes, el cocinero y el ayudante de cocina, saltan al mar, el resto, los 34 tripulantes, se hunden en la profundidad. Quizás esto es una historia de guerra que no viene mucho al caso, ¿verdad?, en un congreso de esta tipología, pero es una historia que hay que contar, porque la cosa sigue. Aquel acontecimiento fue oculto. Las tropas o la tripulación perteneciente al submarino C3 se dio por desaparecida, no asesinada, desaparecida. Y uno de los submarinos de Mussolini, que también compartía bando con Franco, decidió pintar en su fuselaje C3. Y este submarino, supuestamente C3, fue visto en las costas gallegas un mes después de la desaparición de estos tripulantes. Era evidente, el C3 había cambiado de bando. Para todos, la tripulación del C3 se había sublevado y había cambiado de bando, abandonando a sus familias, abandonando a su ejército. Fueron dados por desaparecidos durante décadas, hasta el año 2009. Y en el año 2009, un abogado malagueño, en su embarcación, se encontraba pescando y observó cómo una serie de burbujas oleosas emergían a la superficie y se expandían. Cuando hablamos de burbujas oleosas, hablamos como si fueran pompas de aceite que rompían al llegar a la superficie y se expandían. Este hombre, abogado de profesión, pero amplio conocedor de la mar, entendía que ahí había un naufragio, que algo se había hundido en ese momento. Bueno, en ese momento no, en ese lugar. Se puso en marcha toda una serie de operativos. Un operativo militar donde los militares, el ejército español, acudió al lugar con sondas para ver qué era lo que había en la profundidad.
Lo que descubrieron fue terrible. Porque lo que allí se encontraba era la tumba, porque no tiene otro nombre, el panteón de esos 34 tripulantes que se habían dado por desaparecidos, que aún permanecen sumergidos a 69 metros de profundidad. Muy próximo, a pocos cientos de metros de la costa malagueña, concretamente en la playa del Palo, que no sé si la conocéis, pero es una maravilla. Cuando esto se sabe, obviamente, imaginaos, esas personas que se habían dado por desaparecidas se transforman en asesinadas. Hay que rescatar los cuerpos, hay que sacar ese submarino, hay que, de algún modo, rendir cuentas con las víctimas de la guerra. Hay que recordar una cosa: el submarino C3 iba cargado 12 bombas de superficie, 8 torpedos. Ese armamento militar sigue estando vivo a 69 metros de profundidad, a pocos cientos de metros de la costa. Esas burbujas oleosas que diréis vosotros, desde la guerra civil, ¿cómo está esto? ¿A qué se corresponde esa zona? Esa zona es transitada de forma continua por barcos, grandes barcos, cargueros, que depositan sus anclas, bueno, pues para fondear precisamente los barcos. Esas anclas son, os puedo asegurar, enormes, gigantescas, algunas de ellas pesan varias toneladas. Se presume que una de esas anclas golpeó, porque aquello no estaba balizado, golpeó sin saber que había en el submarino el fuselaje del submarino. Y hay que recordar que el submarino salió de Cartagena, antes de ser hundido, con 30 toneladas de combustible, diésel químico. Hablamos de varios problemas que están sucediendo a día de hoy en la costa de Málaga y que no se pueden. Si otro barco tira el ancla y da donde no tiene que dar, allá abajo hay 12 bombas de superficie y 8 torpedos y 30 toneladas de combustible que se consideran como un peligro biológico para la zona. Hablamos de que hay 34 personas, obviamente no son personas, son los restos, porque hay que recordar que el fuselaje del submarino no se partió. Que lo mismo lo que queda es nada, huesos, en el mejor de los casos, polvo, pues están ahí. Y no se ha hecho justicia con sus familias. Y la historia del C3 es un gran ejemplo del oscurantismo que se posiciona también en muchas regiones. Porque ¿quién va a pensar en verano? ¿Qué visitante va a pensar? Cuando va uno a la playa, pone su toalla, mira el chiringuito, y tengo yo cervecita Victoria, que la de la Málaga. La de Málaga está buena. Mira como un apetito, ya suavecito, ya está a vosotros. Sin saber que allí, a pocos metros, hay un submarino hundido, con los restos de 34 tripulantes que siguen esperando ser rescatados, con 8 torpedos, 12 bombas de superficie y 30 toneladas de combustible que a día de hoy siguen emergiendo por una pequeña fisura en el fuselaje donde se almacena el combustible, que probablemente ha sido ocasionada por una de las anclas de los cargueros. La zona no está balizada, no está protegida, no está señalizada y desde luego es un peligro. ¿Por qué no sacan el submarino? Bueno, ahí hay otra historia. Vale, mucho dinero, desde luego hay que invertir, es muy peligroso, 69 metros de profundidad es mucho, son operaciones de alto riesgo y desde luego más que el dinero también es el riesgo. Si se pone un barco grúa encima para levantar el submarino y eso le da por explotar, mueren todos. Eso está sucediendo en la costa de Málaga y probablemente no sea el único lugar, pero estas cosas no se cuentan. Os puedo asegurar que durante mi profesión, más de 12 años dedicándome a la producción audiovisual, en radio, a la comunicación, ha sido la única vez que yo personalmente me he encontrado con muros en medios de comunicación para publicar una nota de prensa al respecto. No querían publicarlo. Esto es incómodo, Esteban. Esto no. Podemos hablar de fantasmas, podemos hablar de objetos
no identificados en los cielos, podemos hablar de ciencia de frontera, de arqueología, de historia, criminología, podéis hablar de lo que queráis. No, de esto también, pero esto puede preocupar al personal. Pero hay que contarlo. Y hay que contarlo porque hay cosas que hay que sacar de esa trastienda de la que hablaba al principio de la charla. Lejos de Málaga, porque evidentemente en Málaga, como capital de la Costa del Sol, podríamos estar pues aquí durante varias horas, y no os quiero aburrir, hablando de historias pertenecientes a esa cara B o a esa trastienda de este extraño comercio, ¿no?, turístico, donde solo se muestra lo que se quiere mostrar, y hay cosas que nos enseñan. Pues vamos a movernos, vamos a desplazarnos, porque al final esta charla lo que trata es una ruta, una suerte de ruta turística a través de la palabra. Y quiero ir a un lugar muy especial, un lugar para mí personalmente muy especial. Yo me siento embajador de este sitio. Josefina, ¿tú lo conoces? Os voy a hablar de la Cueva del Tesoro. ¿La conocéis? ¿Os suena? Cueva del Tesoro. Os diré que es un lugar único. Cuando digo un lugar único no es que lo quiera vender como un eslogan fácil, que parece provenir de una campaña de marketing. No, es que estamos hablando de un lugar único. Y os voy a explicar el porqué. Este lugar se encuentra en el municipio malagueño del Rincón de la Victoria, evidentemente perteneciente a la Costa del Sol, con muchas historias que se esconden en esa trastienda, pero quizá el almacén por autonomasia de las crónicas sorprendentes se encuentra en la profundidad de la roca. Porque hemos hablado de los cielos, hemos hablado del otro lado, hemos hablado de las profundidades del mar, y hay que hablar de otras profundidades también. Vamos a descender a la tierra, a la roca, quizá conectar con lo antiguo, porque lo antiguo también tiene mensajes para nuestro tiempo. Y resulta que en este lugar, en la Cueva del Tesoro, antiguamente conocida como la Cueva de Niguerón, hay toda una amalgama de cuestiones sorpresivas que estoy seguro que os van a interesar. La Cueva del Tesoro tiene un nombre, evidentemente, Cueva del Tesoro, pero este nombre no es baladí, proviene de una historia, porque decíamos también al principio, los que estáis con nosotros desde el principio de la charla, que el misterio tiene ese potencial, esa facultad para cambiar la conducta, incluso también para cambiar los nombres. Algunos nombres de algunas calles, de Granada también, provienen de este tipo de historias. En muchas ocasiones los nombres de las calles obedecen a un asesinato, a un hecho sangriento que ha sucedido, se le cambia el nombre a la calle. Y obviamos en muchas ocasiones ¿dónde vamos a quedar? En la calle de los 7 nudos. Vale, venga, allí te veo. Es que allí fue estrangulada una mujer. Y por eso no me la calle. Y muchas veces obviamos ese tipo de cuestiones. Permitidme. Bien, la Cueva del Tesoro no viene a ser otra cosa, ¿no? Un ejemplo más. Toma su nombre dentro del complejo arqueológico del Cantal, donde se ubica, a pocos metros de su vecina, la Cueva de la Victoria, donde también vamos a contar algo. Y algo muy curioso, y quizá a lo mejor sorpresivo, que nada tiene que ver con lo extraño. Bueno, sí, ahora lo contamos ahí vosotros. La Cueva del Tesoro toma su nombre de una leyenda, una vieja leyenda, pero una vieja leyenda, ojo, que para muchos fue real. Hablamos de un lugar descubierto o redescubierto por el profesor Manuel Laza Palacio. Manuel Laza Palacio era profesor, no era arqueólogo. Heredó las tierras donde se ubican estas cuevas de su tío, que era boticario, pero no tenía familia, no tenía descendencia, por lo cual, a la hora de fallecer, este boticario, que tenía estas tierras simplemente porque en ellas crecían una serie de hierbas que eran buenas para su oficio. Manuel Laza Palacio hereda estos terrenos y comienza a trabajar en ellos. Él no era arqueólogo, era un mundo ajeno a su profesión, hablamos de un profesor que nada tiene que ver con esto. Y cuando en una de sus labores encuentran una pequeña cavidad, y en la entrada de esa cavidad un saquito con 5 monedas mozárabes. Bien, cuenta la leyenda, no la nuestra, sí la musulmana,
que en estos lugares donde se depositaba un saco con 5 monedas, con 3 monedas, con 2 monedas, dependiendo del reinado del supuesto tesoro que ahí se custodiaba, era el lugar elegido para enterrar, bueno, pues las cuestiones valiosas que a posterior iban a escapar. ¿A qué me refiero? A Marbella también hay una leyenda de un tesoro escondido a los pies de nuestra alcazabilla, de nuestro castillo. Cuando la Reconquista, que se llama Reconquista, pero bueno, habría que denominarlo de otro modo, cuando los cristianos comenzaron a conquistar, porque no era reconquistar, era conquistar, 700 años dan para muchos, y eso no era una reconquista, fue su territorio. Cuando comenzaron a conquistar, los árabes decían, no, si aquí vamos a volver, tenemos que ir, rapidito, vamos, pero aquí vamos a volver, no nos da tiempo a llevárnoslo todo, vamos a enterrar los tesoros, porque aquí vamos a volver. Entonces, elegían lugares muy concretos para enterrar sus tesoros, por lo cual la leyenda de las monedas en los lugares donde se cobijaba un tesoro no era tan leyenda, si era más real. Evidentemente nunca volvieron, y esos tesoros fueron descubiertos en ocasiones en terrenos privados donde hay gente que se ha enriquecido y donde en muchas ocasiones han aparecido en obras públicas o en otras ocasiones en protecciones arqueológicas. En Marbella recientemente ha habido una prospección arqueológica porque en unas obras de un hotel han encontrado un cementerio musulmán donde las riquezas que se han encontrado, por asegurar, son cuantiosas. Bueno, pues en este lugar, cuando se encontró estas monedas, Manuel Lanza Palacio comenzó a excavar. Y llegó a una suerte de cavidad muy pequeña, donde había que estar prácticamente inclinado, no se podía poner de pie, era una pequeña cueva. Esto carece de interés. Hasta que comenzó a soñar. Y soñaba con su tío. Su tío, aquel boticario que había fallecido y le dejó las tierras en herencia, que se le presentaba en sueños sin decir absolutamente nada, tan solo señalando el lugar por el que tenía que seguir cavando. Y cuando siguió haciendo su excavación, llegó a otra galería, aún más grande. Y su tío volvía a presentarse en sueños y volvía a señalar al lugar donde tenía que seguir cavando. Y él seguía cavando. Y así se desenterró por completo la cueva del tesoro. ¿Pero por qué tenía que cavar? Si es una cueva. Las cuevas no están obstruidas supuestamente por tierra. Son cuevas. Ay, amigo. Resulta que no solo se encontró ese saquito con monedas. A pocos metros de la cueva del tesoro se encuentra, lo hemos dicho, la cueva de la Victoria. Allí lo que se encontró fue otra cosa. Los restos de 100 esclavos pasados a cuchillo por los musulmanes. ¿Y esto qué quiere decir? Que los musulmanes estuvieron allí. 100 esclavos quitaron tierra, algo hicieron en la cueva. Esos 100 esclavos volvieron a taponar la cueva y para que ninguno hablase o robase, fueron pasados a cuchillo y arrojados los 100 a la vecina cueva de la Victoria. Una cueva que para acceder a ella hay que descender en vertical por una escalera de bombero a día de hoy a 30 metros de profundidad. En aquel momento, imaginamos. Lo que los musulmanes no sabían, y esto es como dato curioso, es que la cueva de la Victoria, en la antigüedad, en el periodo neolítico, fue una cueva funeraria. Y en la última galería de esta cueva, donde en la entrada se encontraron estos 100 esclavos degollados, por alguna razón, y ahora volveremos a la cueva del tesoro, en esa última galería de la cueva de la Victoria, se encontraba algo. Esto se supo a posterior, obviamente los musulmanes no tenían esa capacidad. En esa zona funeraria, destinada a poner los restos de los fallecidos
en el periodo neolítico, de la agrupación, no serían más de 14, 15 personas en ese grupo humano asentado en esa cueva, no en esa cueva, sino en los alrededores, depositaban a los cadáveres en medio una vez descarnados, porque si tú pones un cadáver en una cueva con su carne, haces la cueva inhabitable. Se enterraban fuera y una vez descarnados, se cogían los huesos y se depositaban en el centro de esa última galería. Y a su alrededor, por completo en esa galería, se representaban a los vivos, a cada uno de los miembros de ese grupo humano, según el escalafón del propio grupo. A día de hoy se pueden observar las pinturas de más de 17.000 años que siguen estando presentes en esa cueva, como testigo vivo de toda la historia que ha recorrido a través de sus galerías y todo lo que ha transitado por todas las culturas que han pasado por la zona. Las recolectoras, los cazadores y en el punto más alto, el chamán levantando su mano con una suerte de cetro. El chamán o líder del grupo humano allí asentado. Claro, una cueva funeraria neolítica calcada a las conocidas como estalas egipcias, pero en este caso 4.000 años antes. Exactamente hacían lo mismo en Egipto. Volvemos a ver esa conexión humana universal en costumbres que son imposibles de trasladarse de forma física. Y quizá a lo mejor las pirámides son un buen ejemplo, y no quiero divagar. ¿Por qué en Egipto se construyeron pirámides? ¿Por qué en Sudamérica también se construyeron pirámides? ¿Por qué hay costumbres que son universales y hay un salto en la consciencia humana a nivel global? ¿Por qué al unísono hace 17.000 años el hombre en Málaga, en la Cueva de la Victoria, decide examinar las paredes y decidir que son el lienzo perfecto para plasmar unas figuras que son universales, calcadas a otras datadas en la misma época? 17.000 años de antigüedad que se encuentran en las cuevas de Sudamérica. ¿Por qué realizan esa misma actividad? Exactamente igual. Hay un salto en la conciencia. Hay un salto. Esto pasa en el Neolítico, pasa en el Paleolítico. Porque esas pinturas esquemáticas son globales, al unísono. Los antiguos pobladores de nuestro mundo ubicados en Málaga, con una imposibilidad tremenda, imposible, de haber cruzado el Océano Atlántico y haber llegado a Sudamérica y decir, oye, que las pinturas que hacemos aquí son así. Es imposible. Sin embargo, al unísono, el ser humano de nuestro mundo antiguo, el antiguo poblador, realizaba las mismas pinturas en los mismos lugares, en el mismo momento de la historia. Son cuestiones desconocidas. Y no quiero divagar, vuelvo para atrás. Cueva de la Victoria, y nos encontramos con esto. Claro, cuando esto se sabe, cuando este descubrimiento es palpable, los buscadores de tesoro de toda Europa conocieron la historia de lo que habían encontrado en el Rincón de la Victoria, en Málaga. Y buscadores de tesoros de toda Europa fueron al Rincón de la Victoria a competir por esa búsqueda, como si fuese una suerte de gincana, a ver quién encontraba el tesoro. Hay que recordar una cosa, como dato curioso. Yo os decía que la Cueva del Tesoro es un lugar único. Y cuando digo esto no es baladí, no es un brindis al sol. Es una cueva de origen marino. Y cuevas de origen marino visitables en el mundo solo hay 3. Y en Europa, 1. La Cueva del Tesoro. Es la única cueva de origen marino que se puede visitar en toda Europa. ¿Qué diferencia puede haber? Bueno, os lo cuento rápidamente. Las cuevas de origen marino no es la típica cueva en la ladera de una montaña. Aquello pertenecía a una zona de acantilados en la antigüedad que durante miles de millones de años estuvo fuera de la superficie para después estar miles de millones de años por debajo de la superficie para de nuevo volver a emerger durante miles de millones de años. Esta cueva es una suerte de pozo por la que hay que descender. A día de hoy pues,
tiene la facilidad de tener hasta un ascensor. Pero hay que bajar. Bien, sus paredes son prácticamente suaves, muy redondeadas, no tiene nada que ver con una cueva donde ves estalactitas, estalagmitas. Son galerías muy tubulares porque el mar, durante miles de millones de años, sirvió como agente abrasivo, como una lija perfecta para dar contorno a las galerías y los pasadizos de la Cueva del Tesoro. Es un lugar mágico, un lugar único que los antiguos pobladores de nuestro mundo lograron percibir en él. También los musulmanes. Pero mucho antes, otras culturas, otros grupos humanos pasaron por ahí. Hay muchas cuevas en la Costa del Sol, hay muchas historias pertenecientes a esa trastienda de lo extraño. Pero hay pocas cuevas que alberguen lugares donde se hacían rituales en la antigüedad y donde se hacían sacrificios en la antigüedad. El Rincón de la Victoria, la Cueva del Tesoro, es uno de estos lugares. Hay una galería entre sus pasadizos, a día de hoy conocida como la Galería de Noctiluca. La diosa Noctiluca es la diosa fenicia de la fecundidad, de la luna. Manuel Lazo Palacio, cuando descubre esto, piensa que la efigie de roca y el altar frente a esa efigie es un lugar donde se realizaron sacrificios en la antigüedad. Los propios fenicios, cultura africana en Málaga, a la diosa Noctiluca. ¿Por qué rituales? Ahí se encontraron restos de ceniza, huesos humanos y huesos de animales que fueron sacrificados en esa suerte de altar frente a la efigie, aparentemente de una mujer con un tocado con forma, bueno, pues prácticamente como si fuese un perfil, que el altar estaba hecho a manos del hombre, pero que encima esa efigie, como curiosidad, era una forma antojadiza de la propia naturaleza realizada por la fuerza del mar. Y allí ese grupo humano observó algo. ¿Por qué ese grupo humano y por qué observó algo? Y no me refiero a ella como a la diosa Noctiluca. Yo estuve allí 6 días con un equipo. Josefina lo recordará, porque ella estuvo con nosotros, realizando un reportaje intensísimo en la zona del Rincón de la Victoria. Queríamos realzar el valor histórico, antropológico, geológico y desde luego también popular de las historias que se cuentan dentro de la propia Cueva del Tesoro. Y nosotros hablamos con el profesor Pedro Cantalejo. Pedro Cantalejo es el principal científico que durante 15 años elaboró el estudio científico más exhaustivo, completo y profundo sobre todo lo concerniente a la Cueva del Tesoro. Y Pedro Cantalejo, a día de hoy director del Yacimiento de Ardales, otro lugar maravilloso y mágico, decía: Esteban, yo conocía a Manuel Lazo Palacio. Manuel Lazo Palacio defendía que aquella efigie donde se realizaban rituales, hace 35.000 años, y no en época fenicia. Hablaba de culturas mucho más antiguas que adoraban a una deidad a día de hoy desconocida, que probablemente la diosa Noctiluca nació de ese lugar, pero que los fenicios allí no tuvieron, porque en sus 15 años de estudio jamás encontró un resto fenicio en el interior de esa cueva. Jamás. Por lo cual tenemos algo más enigmático. ¿Se adoraba a una deidad? Sí. ¿Se realizaban rituales en su interior? Sí. Pero era una deidad desconocida en nuestro tiempo y desde luego también por una agrupación a día de hoy desconocida. Para mí no hay más misterio que decir que eran los fenicios, cuando realmente no lo eran, porque no hay prueba científica o arqueológica. Y seguimos con las extrañezas adyacentes en el interior de la Cueva del Tesoro. Porque contaba, buscadores de tesoros de toda Europa fueron a Málaga, al Rincón de la Victoria, a buscar, a competir, a ver quién encontraba, ¿no?, el tesoro. El tesoro tenía que estar ahí. Hay un personaje, Antonio de la Nave, Antonio el Suizo. Durante la búsqueda de todos estos buscadores de tesoro, comenzaron a contar un montón de historias.
he visto una criatura en tal galería que me ha hecho huir despavorido. Encuentros con seres imposibles que parecían atormentar a estos buscadores de tesoro cuando accedían a sus oscuras galerías. Y quizá puede tener un doble sentido estas historias. Uno, si yo quiero buscar un tesoro porque estoy convencido y hay mucha gente buscándolo, pues puedo meter miedo y digo que aquí he visto algo y me ahorro 3 o 3 que no entran, ¿no? O otro sentido, hay que imaginarse también el contexto de la época. Entrar con una antorcha que ilumina y dota de vida cualquier forma proyectada en la pared, sumado a que la cueva está repleta de figuras que por antojo de la naturaleza parecen tener un contexto animal. Esas figuras zoomorfas con formas de animal se encuentran repartidas por toda la cueva. Un águila, un jabalí, un oso, un toro. Son figuras que quizá a la luz de una antorcha, proyectándose en la pared, puedan cobrar vida y puedan haber atormentado la visita de estos buscadores de tesoro. Pero hay uno, Antonio el Suizo, Antonio de la Nariz, que desde luego carecía de miedo. Decían que carecía de alma, de sentimiento. Durante 30 años estuvo intentando encontrar ese tesoro. 30 años en los que solo salía para aprovisionarse de agua y alimentos. Vivía prácticamente en el interior de la cueva. Los vecinos de la zona hablaban de Antonio de la Nariz como un personaje huraño, introvertido, amargado. Influía miedo, de gran corpulencia, larga barba, su gabardina oscura y la cara tiznada del polvo, porque Antonio de la Nariz también se dedicaba a buscar ese tesoro a través de detonaciones de dinamita en la roca viva, abriendo sus propias galerías. 30 años que tuvieron un final. Antonio de la Nariz no encontró su tesoro, encontró la muerte en la cueva. En una de sus detonaciones murió sepultado por la roca que él mismo detonaba con explosivos y con dinamita. Y aquí se gesta la leyenda. Y aquí se gesta la leyenda. Esa historia que enlaza de forma directa con nuestro tiempo. Visitantes y personal de la cueva atestigua haber visto algo extraño. La cueva, a día de hoy, se emplaza en unos terrenos de titularidad privada. El propietario es Manuel Laza Cerón, hijo de Manuel Laza Palacio. La explotación o el cuidado o la responsabilidad, vamos a llamar así, patrimonial, es de la Junta de Andalucía, supervisada evidentemente por el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. El personal que trabaja allí es funcionario público. Limpiadoras, vigilantes, guías, hablan. Y hablan en abierto. Lo han contado ante grabadoras, cámaras y un libreto donde me he encargado, os puedo asegurar, de recopilar todos y cada uno de los testimonios que nacen en el interior de esa cueva. Hay un testimonio muy concreto de una guía, por ejemplo, que en su última revisión, para ver si había alguien dentro de la cueva antes de cerrar, siente un tirón de pelo, pero un tirón, no un tironcito, un tirón. En ese momento no había nadie, mira para atrás, no hay nadie, sale despavorida, pide un traslado, es muy típico, ya no quiero trabajar más aquí. Limpiadoras que ponen el carrito en un sitio, cuando se quieren el carrito se han movido solo. Gente, visitantes, uno concretamente, que llegó a dar la enhorabuena por el espectáculo holográfico que habían realizado en una de las galerías, donde se presentaba el torso de un hombre con barba, ataviado con una gabardina oscura. ¡Qué buen espectáculo holográfico! He visto a Antonio de la Nariz, parece real. Esto se suma a otras historias, porque las historias sobre la entidad
identidad de Antonio de Nannari, que sigue buscando su tesoro 30 años después de haberlo buscado en vida, y todas estas décadas después de su muerte, se unen a otras historias extrañas que se posicionan en el mismo lugar, en el interior de la puerta. Y yo hablaba con Manuel Laza Cerón, hijo de Manuel Laza Palacio. ¿Recordáis que os contaba que Manuel Laza Palacio tenía sueños con su tío que le señalaba dónde tenía que cavar? Esto es curioso. Hay un estudio de 15 años por un científico titular que tiene datado todas y cada uno de los restos y pinturas plasmadas en la roca. Pinturas que van desde los 35.000 años, que todo el mundo conoce, a los bisontes de Altamira, 18.000 años de antigüedad. El ciervo del Rincón de la Victoria no lo conoce nadie, 35.000 años. Un lugar donde coexistió, no en tiempo pero sí en forma, los grupos asentados en el Paleolítico y en el Neolítico. Un lugar venerado en la antigüedad en los diferentes procesos y épocas de la historia. Un lugar que sirvió de cobijo para lo extraño, para lo mágico, desde la antigüedad, y os puedo asegurar que también en nuestro tiempo. Y Manuel Laza Cerón me contaba: Esteban, aquí no solo está la entidad de Antonio de Nannari, que murió en este lugar y que desde luego no la cuestiono, porque yo mismo he sido testigo de un encuentro imposible. Pero él me hablaba de una pareja. Me hablaba de una pareja que se paseaba alrededor del santuario de Roquirú, allí donde se realizaban sacrificios. Era una pareja no correspondiente a nuestro tiempo. Un hombre y una mujer caminan siempre realizando el mismo recorrido, el mismo trazado. Lo veía en sueños, hasta que un día lo presenció con su propia vista, siendo testigo vivo. Y él no titubea a la hora de contarlo, no se esconde, no tiene miedo, cuenta su realidad, la defiende. Pero no solo eso, hay una cosa muy extraña. Al igual que su padre tenía sueños con su tío, Manuel Laza Cerón tiene sueños con su padre. Y su padre, al igual que su tío, le señala. ¿Qué le señala? Laza Cerón descubre, sigue haciéndolo en nuestros días, nuevas pinturas, nuevos restos, no antes identificados, gracias a los sueños de su padre, que le señalan dónde están. Luego viene un equipo de arqueólogos, prueba del carbono 14, datación, esta pintura es real y no se había localizado antes. Esto sigue sucediendo en este lugar maravilloso y mágico, emplazado en el Rincón de la Victoria. Vamos a tener que cortar. Yo por mí aquí estaría 4 horas más, pero creo que os hago un favor si terminamos ya la charla. Hay muchos sitios en la Costa del Sol que esconden su propia historia, su intrahistoria, que protegen, la trasciendan. Pero el sentido de esta charla no es otro que el querer transmitiros algo. De algún modo, estos lugares sirven de ejemplo perfecto para otras historias y crónicas que residen más cerca de la ubicación de cada uno de vosotros. Porque al igual que estos rincones, estas historias, estos lugares son grandes desconocidos para los vecinos de Marbella, que de algún modo se sorprenden cuando les cuento estas historias, o cuando la ven en la prensa, o en la tele, o en la radio. Os puedo asegurar que muchos de vosotros, si abre los ojos, si muestra atención, si pone interés, si tira de la cuerda adecuada, allí donde residís, allí donde vivís, vais a encontrar la apertura a esa trastienda maravillosa que en ocasiones se esconde mucho más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado y desde luego la Costa del Sol os espera, y además de toda esa historia tenemos cerveza y espetos. Muchas gracias.